Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo. Vamos a iniciar esta sesión especial aquí en el Sabatino con la presencia de maestro Frank Díaz. Frank, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bien, pues nos Hola. vas a hablar sobre las primeras escrituras de Mesoamérica. También tenemos acá a Luis Ortiz. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Eh, Gracias. y recuerden, pues, Chignawi, Jonathan, un abrazo. Los comentarios, dudas que tengan, váyanlos anotando por ahí con Chignawi. Bienvenidos aquí a la señal de NT, bueno, también en IT y las demás redes toltecas. Así que, pues bueno, vamos a arrancar. Frank, muy buen día y pues cuéntanos estas escrituras en Mesoamérica. Gracias. Sí. Bueno, quiero saludar a todos los que están presenciando esto. Gracias por estar ahí y en particular a ustedes, porque les voy a pedir también que participen todo lo que quieran y puedan en esta ponencia. Saben que estamos llevando una serie sobre la historia de Anáhuac y sus principales instituciones. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que ya hemos visto. Platicamos sobre las civilizaciones en toda la Tierra, cómo surgieron, hasta donde sabemos, 7 civilizaciones madres en tiempo histórico. Es decir, no prehistórica. Puede que haya habido otras y de seguro hubo otras antes que estas que les estoy diciendo, pero las civilizaciones que han dado origen a casi la totalidad de los motivos culturales que hoy manejamos en la Tierra son 7, y son 5 del Viejo Mundo, que son las de China, India, Mesopotamia, Egipto y el Mediterráneo, la cultura cretomicénica, y 2 de América, 2 madres, ¿ok? Que son las de Anáhuac y Tahuantinsuyo. También comentamos que a partir de esas civilizaciones, que son las primeras, las que inventan las principales instituciones de la civilidad, surgen otras civilizaciones que van asimilando cosas y también crean cosas nuevas, ¿no? Pero ya no se le puede llamar civilizaciones madres porque surgieron en un contexto que ya estaba civilizado. Digamos, la civilización griega, la misma que tenemos hoy, que es la civilización occidental moderna, son civilizaciones derivadas ya en nuestro caso, ya como de 6ª generación. También en América fue el mismo fenómeno. Sobre estos 2 focos que fueron Anáhuac y Tahuantinsuyo, surgieron otros pueblos, llegaron a la alta cultura primero, después a la civilidad, como por ejemplo los de Cahokia, el Chaco, los Muiscas, que fueron continuados después por los Chibchas. Los Muiscas están en lo que es Colombia y Panamá, y así. Hubo también intentos de civilización en Argentina, en el Amazonas, probablemente una civilización muy antigua. Si se sigue descubriendo cosas en el Amazonas, es posible que tengamos que modificar esta percepción de cómo surgió la civilidad en América, porque ahí aparecen restos muy, muy antiguos de una ocupación intensiva y extensiva de la tierra, cosas muy interesantes. A ver si un día hablamos de eso. Pues bien, también estudiamos algunas instituciones de la civilidad. Habíamos definido que le estamos llamando en estas presentaciones que no llegan a ser un curso, le estamos llamando a cultura al contenido y civilidad a la forma. La civilización, por lo tanto, es la forma, la organización de la cultura. Puede haber un pueblo culto con una alta cultura, incluso sin civilidad, porque, digamos, son poca gente y no necesitan organizar rígidamente su forma de vida. Al mismo tiempo también puede haber una civilización avanzada que va perdiendo la cultura. Yo me imagino, aunque todavía, digamos, no existen evidencias muy claras de esto, pero yo me imagino que si una civilización se deja llevar por la tecnología, por el desarrollo, y no cuida sus aspectos culturales, termina ahogándose, termina pereciendo, porque no consigo que pueda haber formas sin contenido en el tema social. Y pues esto lo digo a tenor de la civilización moderna, que está sacrificando contenidos culturales a la carrera en pos de formas que en realidad son modas transitorias. Y es muy penoso que se pierda un motivo, un detalle cultural, como una lengua, un estilo artístico, etcétera, que tiene miles de años y que costó muchísimo
trabajo hacerlo y participaron muchísimas personas por una moda que va a durar 5 o 10 años. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con los desarrollos modernos de la civilización porque, pues, yo percibo que está habiendo un sacrificio del lado cultural. Y eso se ve sobre todo en los países más desarrollados, cuyos sistemas educativos son verdaderamente primitivos. Sabía más de historia y comprendía más la evolución de la humanidad un niño que vivió hace 6.000 años en un pueblo X que un morador de una gran capital tecnológica actual. Pero bueno, si tienen algo que comentar, ustedes me dicen, ¿ok? Esto que acabo de decir, esto último es bastante discutible, ¿no? Si quieren discutirlo, adelante. Sí, muchas gracias, Frank. Recuerden, pues les invitamos en primera instancia a conocer el patrimonio. Ahorita al término del programa vamos a compartirles unos links para que puedan descargar los códices y pues comenzar a leerlos, ¿no? Que es también importante y salir de las interpretaciones pues que han envuelto a Mesoamérica náhuatl pues en un oscurantismo pues que lleva pues más de 500 años, ¿no? Sí. Les quiero comentar, esto es algo que particularmente creo que le va a gustar a Omey. Omey te dedica al tema de estudio de religiones y movimientos socioreligiosos. En mi opinión, la religión es el principal indicador de la cultura. Y por religión me refiero a un sistema de creencias y prácticas. El que sea. Puedes creer absolutamente lo que sea, no hay nada prefijado ahí y puedes tener la práctica que sea. Si es un sistema articulado de creencias y prácticas, eso es una conducta religiosa, por lo tanto es una religión. Y quisiera dedicarle un encuentro nomás a ese tema, pero por ahora me gustaría mencionar un detalle que a ustedes les puede servir como indicador de cómo se articula la cultura con la civilización. Piensen en esto. Si vamos a un pueblo como la India, o como los antiguos zoroastrianos, o los antiguos chinos, o los antiguos americanos, vamos a ver que ese pueblo tiene conciencia de que ha habido varias etapas religiosas en la historia, cada una con su propio profeta, sus propios libros, sus propias instituciones. Y son capaces de articular todas esas etapas sobre un principio unitario. Por ejemplo, en la India te dicen que cada una de esas dispensaciones religiosas, que algunas duraron milenios, que ha habido en esa zona de Asia, finalmente se articulan, son simplemente variantes de un mismo proyecto. Y lo mismo encontrábamos en América. Aquí tú tienes varios profetas de que sacó a través de la historia, y sin embargo no hay una doctrina que diga, no, es que los anteriores eran falsos y ahora nosotros somos los verdaderos. En cambio, en la actualidad, en la modernidad, se está poniendo la visión de, yo tengo la verdad, todo lo demás se equivoca. Nosotros estamos en la cúspide de la evolución, todos los demás eran unos atrasados, caníbales, sacrificadores, creían que la Tierra era plana, tonterías así, ¿no? Por supuesto, esta visión que tenemos es muy cómoda, satisface mucho a nuestro ego, pero se basa en la ignorancia. Es raro encontrar una persona que haya leído, por ejemplo, los textos sagrados de Asia, si vive aquí en Occidente. Hablar de los textos sagrados de América, eso es una rareza, pero muy especial. Probablemente no pasamos de 100 personas las que conocemos esos textos. Ahora bien, esto es primero una invitación a leer, a estudiar antes de tener opinión. Y en segundo lugar, esto genera una actitud frente al prójimo y frente al fenómeno de la existencia humana y de la sociedad. Lo que en otras culturas se resolvió como convenios, consejos que se realizaban entre sabios, entre sacerdotes, y llegaban a soluciones y a consensos, en nuestra cultura se resuelve con guerras religiosas. Las guerras que están ocurriendo hoy en la Tierra, prácticamente en el fondo todas las guerras son ideológicas. Tienen un motivo muy material, que es la depredación y demás, ¿no? Pero están impulsadas y justificadas por una posición ideológica. Así que las guerras nunca se hacen con esta idea, quiero robar y ya. No, no. Las guerras se hacen con la idea de, vamos a convertir al prójimo porque el prójimo está creyendo mal. Así fue lo que pasó en América. O nosotros tenemos el derecho, tenemos la razón, porque nos asiste una historia así, así. El otro no tiene ninguna razón, así que hay que caerle. O mi
fundador, el fundador de mi fe, dice que yo vivo en la cúspide de un proceso evolutivo y todos los demás pueblos son inferiores, por eso yo tengo el deber de ir a civilizarlos. Estas posiciones que predominan ahora en la humanidad son primitivas. Primitivas. Si vemos el fenómeno religioso como indicador de la articulación entre cultura y civilización, el fenómeno de la tolerancia de fe y de la comprensión de lo que opina el otro nos da también un indicador para medir el estado, el nivel, la evolución de la civilización. Es una propuesta. A ver si después lo analizamos un poco más. Pero bien, una de las instituciones que caracterizan a las civilizaciones es la escritura o un medio de transmisión de la información con exactitud. Por ejemplo, nos vamos a la zona andina, ahí tenían varios sistemas de escritura, pero el más conocido y probablemente el único que se acepta así de manera general es el sistema de los quipus, que se dedicaba básicamente a transmitir información numérica, cuestiones estadísticas y eso, aunque a través de los colores, de los hilos, los nudos con colores, se podía transmitir también información de contenido, ¿no? De argumentos. Incluso algún investigador sugiere que los colores tenían valor fonético. Así que era una escritura en todo sentido. Si nos vamos, por ejemplo, a los sumerios, no tenían otra cosa, agarraron tierra, la convirtieron en tableta y ahí mismo escribían con un palito imprimiendo cosas. Los egipcios agarraron papiro, que era lo que tenían en el Nilo, y crearon un material muy bueno de escritura. En América crearon un papel, aquí en Mesoamérica, a partir de corteza de higueras, que es el amate, y es un muy buen papel. Y con ese papel lo plegaban, hacían libros, y con los libros hacían hasta bibliotecas. Luego, una característica de las civilizaciones es poder transmitir con exactitud la información. Esto se distingue de la transmisión oral. La transmisión oral es propia de la cultura. Cuando tú transmites oralmente lo que recuerdas que te dijo tu abuelo, puedes transmitir el argumento, puedes transmitir las historias y demás, pero por ejemplo, transmitir datos astronómicos, ya eso no. Ninguna transmisión oral de la Tierra perpetúa conocimiento científico de un cierto nivel. Por lo tanto, si solo nos atenemos a tradiciones orales, no hubiera existido la civilización de Nahua. Cuando hablamos de civilización de Nahua es porque hubo una escritura o una forma de transmitir la información de manera que pudieras saber exactamente a qué conclusión numérica llegó fulano de tal hace tanto tiempo, para poder a partir de ahí adelantar la ciencia. Las primeras escrituras de Mesoamérica, aquí les voy a poner unas imágenes muy rápidas, en orden cronológico, no en orden filogenético, es decir, voy a poner las escrituras tal como van apareciendo en la historia, pero tienen un vínculo entre sí que no es el mismo que les voy a poner aquí. Después a ver si puedo hablarles de esto. Las primeras escrituras, les decía, son estas que estamos viendo en pantalla, son unos sellos que aparecen llenos de puntos, curvas, palitos, lo que tú quieras, que de pronto parece simple adorno. Una investigación más detallada percibe que no, que se trata de escritura. Estos sellos comienzan en el preclásico, digamos que ya empiezan a aparecer hace unos 2000 años. Es posible que una investigación más detallada los encuentre antes también. Y hace aproximadamente, 2000 años antes de Cristo, les quiero decir, hace aproximadamente unos 3000 años, 100.000 antes de Cristo, aparecen ya con cierta persistencia este tipo de formas de escritura en competencia con la primera escritura olmeca que veremos ahora. Sabemos que es escritura primero porque no se trata de unas grecas de adorno, es decir, no es una secuencia estereotípica del mismo glifo, del mismo motivo, sino que son diferentes glifos articulados en forma de oraciones. Las oraciones o los bloques están separados por barras horizontales o verticales, lo cual es típico de la organización de la información. También lo sabemos por otra razón. Algunos de los glifos que aparecen en esta escritura se perpetuaron y llegaron hasta las escrituras maya y mexica, que nosotros las conocemos, o se pueden leer. Por lo tanto, se trata de glifos con contenido de ideas. ¿Era una escritura ideográfica o fonética? Yo pienso que era una mezcla de los dos. La escritura fonética reproduce el sonido, la ideográfica reproduce las ideas. La ideográfica puede ser de varios estilos, ahora pondremos ejemplos. En cuanto a la fonética también, por ejemplo, las letras que nosotros usamos, ustedes ven en este mismo cuadro arriba unas cuantas letras que dicen primeras escrituras de Mesoamérica. Esto es escritura alfabética. Esas letras son escritura fonético-alfabética, es decir, el grafo
reproduce un fono o una unidad de sonido. ¿Bien? Pero al lado ustedes ven escritura que es fonético-silábica. Es decir, el grafo contiene una sílaba. Así que en la escritura alfabética como la nuestra, un grafo solo, una letra, no tiene la sílaba completa, a menos que sea una sílaba formada por una vocal, por ejemplo. Mientras que en la escritura americana, un grafo solo contiene una consonante y una vocal, o a veces dos consonantes y hasta dos vocales, pero que forman una misma sílaba. Más o menos hacia el 1200 a.C. Aparece esta escritura que se le llama proto-olmeca. La verdad es que no tiene mucho que ver con la posterior escritura olmeca. Se le llama así porque aparece en una zona olmeca y porque en esa época los olmecas estaban en su auge y se espera que tuvieran una escritura. Pero cuando tú analizas esta lápida con respecto a las posteriores escrituras olmecas, ves que hay diferencias bastante grandes de forma y de contenidos también. Pero también hay semejanzas y eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en esta escritura encontramos un saquito cerrado que significa fin o conclusión de párrafo, de oración, etc. Y ese mismo saquito lo vamos a encontrar hasta la época de los mexicas en la escritura. En esa escritura encontramos varios glifos que sí después se desarrollan, se hacen más esquemáticos, más sencillos en la escritura olmeca y otros que simplemente desaparecen. Y encontramos sobre todo como interesante, en el centro de esta lápida ven 4 glifos en orden, por allá hay uno más o 2. Estos 4 glifos en orden se llaman banda celeste y representan la eclíptica, es decir, la zona del cielo por donde se mueven los planetas y el sol. Esos glifos todavía hoy se pueden leer con claridad. Leyéndolos bueno, vamos a empezar por acá, por la izquierda. El primero es casa, que en el contexto de la eclíptica quiere decir casa zodiacal. Así le llamaban, igual que en Asia y en Europa. Acá en América también le llamaban al bloque de estrellas delimitados con una figura y demás, la casa zodiacal. Y por eso el glifo de casa, que pertenece al calendario, al mismo tiempo el glifo de la constelación. El siguiente glifo es un petate, que es, bueno, todavía quienes han estudiado calendario saben que petate es la veintena inicial, digamos, de la variante maya. Petate quiere decir la articulación del sistema y el inicio del sistema calendárico. Después le sigue el glifo de la luna y por último el glifo de la oscuridad. En otras palabras, ya desde aquella época existía no solo escritura, sino también aspectos de la escritura que se quedaron en toda la historia de Anáhuac. ¿Alguna cuestión, compañeros? Sí, Frank, en este caso también esta lápida pues es una muestra de las más antiguas, ¿no? Que se ha encontrado en ese registro y pues llama la atención en ese sentido, la dimensión del bloque, ¿no? También que utilizaban en este caso material pues de grandes dimensiones, ¿no? Hasta megalíticos, que pues también son de llamar la atención, ¿no? Como esencia de la cultura olmeca, pues tenemos estas representaciones de las cabezas olmecas, pero también hay otras escrituras y lápidas como esta, que forman parte de este complejo o de este reservorio escriturario, ¿no? Que es importante y como tal, la escritura olmeca pues no ha sido descifrada, ¿no? Están no, también en eso, ¿no? De hecho, de esta lápida se dice simplemente que no se sabe lo que dice. Ahora, si vas por detalles, Vicente, si empiezas a ver, por ejemplo, el bloque de la banda celeste en el centro, bueno, ya te dice más o menos cuál es el tema. La estructura en oraciones, es un glifo detrás de otro, te dice cómo se lee, por lo menos si es para allá o para acá, pero por lo menos es en horizontal, y te dice también que ya es una escritura avanzada, que ya tenía una larga historia, porque las escrituras no empiezan con oraciones ni nada de eso, empiezan como glifos aislados, que se van pegando ahí como sea. Ya cuando un pueblo empieza a ordenar los glifos en oraciones, porque está completamente adaptado a usarlo. También ves, digamos, la división de la escritura en lo que parecen oraciones e incluso una reiteración de signos que sugiere cadencia poética. Puede ser, por ejemplo, una invocación, una oración, algo así. Quienes la hicieron, por supuesto, querían perpetuar esto, por eso nos llegó hasta ahora. La inmensa mayoría de lo que hicieron en esa época fue sobre papel. Quiero decirle que el papel
se inventó, la primera vez que aparece papel en el mundo fue en América. El papel diamante es muy viejo aquí en América, 1000 años, por lo menos 1000 años antes que los chinos, puede que mucho más, porque era una necesidad, no es que simplemente fuera un lujo intelectual, sino era muy necesario crear un medio de transmisión, de soporte de la escritura. Y por eso es que estas primeras inscripciones desaparecieron, queda por rareza, como el caso de esta lápida. Quiero decirte que esta lápida fue reutilizada, tenía algo escrito delante, encima, que quizás quedó mal escrito, por ejemplo, y la pulieron, por eso está un poco cóncava, y volvieron a escribir. Entonces, luego, tampoco es que fuera un pedazo de piedra que escribes y la tiras, ¿no? Sino que era parte importante de algo, probablemente una ofrenda para un santuario, algo así. Estamos hablando de hace 3000 a 3200 años más o menos, aunque recuerden que la piedra no se puede fechar en sí misma, o es muy difícil de fechar, porque lo que puede fechar es la antigüedad de la piedra, pero no de la escritura. Entonces, la edad para cosas labradas en piedra es más bien por contexto, ¿no? Aquí encontramos una lápida de Tantón que se fecha entre los siglos 6 y 8 antes de Cristo, esa zona. Se dice que son adornos, simplemente los arqueólogos dicen, no, estos son adornos, pero Antonio Gómez fue el que se dio cuenta que, a ver, esta lápida que hay abajo, que está como relleno de otras cosas que están encima, en su canto, en su borde, lo que tiene no son adornos, es escritura. Yo le di contraste con Photoshop y salió eso que ven ahí abajo. Ustedes están viendo que eso no es simplemente una greca escalonada ni nada así. Aquí hay escritura, incluso contiene glifos que encontraremos acá, ¿ves? Y glifos, además, algunos de ellos que se perpetuaron después en la posterior escritura mesoamericana. Por lo tanto, ya hace unos 2500 años, por lo menos a 2800, había en la zona huasteco-totonaca, había escritura. Y no era una escritura burda, primitiva, era una escritura que ya había pasado a lo caligráfico y a lo abstracto, ¿ok? Y que se escribía en oraciones. Por supuesto, está sin descifrar. El único elemento, la única evidencia que aparece de este tipo de escritura. Necesitaríamos 100 veces más para poder intentar un desciframiento, porque recuerden que también cuando estas cosas se escribieron, las lenguas que se usaban ya no existen. Bien, ha habido 2 o hasta 3 generaciones de lengua por medio. De manera que aquí no se trata solo de descifrar la escritura, sino sobre todo de descifrar la lengua que contiene esa escritura. Es un trabajo enorme y para eso se necesita mucho más material. Ya con la escritura olmeca tardía sí se puede, hay bastante material. Y hay además, es un poco más tardía, este es alrededor de la época del inicio de la era cristiana, ahora unos 2000 años, 1900 años, un poquito menos quizás. Y ya hay suficiente material y las lenguas son suficientemente cercanas como para intentar un desciframiento. Yo creo que no se ha hecho en gran medida porque no se ha aplicado energía. No hay suficiente cantidad de gente meditando en este asunto. Pero que en cuanto lo tomen con seriedad arqueológica y lingüística, lo hacen. He visto muchos intentos de desciframiento que no tienen seriedad. Entonces, pues, no llegan a nada, ¿no? Hay una cosa interesante en esta escritura olmeca tardía y es que ya ustedes ven mezcla de texto literario, digamos, con fechas, con números. Aquí, bueno, ustedes pueden descifrar muy fácilmente esa fecha que está escrita ahí. No sé si le pongo el mouse, ¿se ve? ¿Se ve que estoy señalando aquí? Sí. Ah, bien. Ustedes ven aquí el glifo de serie inicial, que simplemente significa infinitos ciclos. Esas espirales que tiene arriba quiere decir infinitos ciclos antes de esta fecha. Después ven una serie de 5 órdenes con números. Los números son 8, 6, 2, 4 y 17. Y se puede llegar al día exacto en que se elaboró o al que se refiere esa fecha, siempre que fijemos el punto de partida. Es decir, desde ese punto de partida X pasaron 8 bactunes, 6 catunes, 2 tunes, 4 quines, a ver, pactún, catún, tun, winal y quin. Así que 8 bactunes, 6 catunes, 2 tunes, 4 winales y 17 quines, es lo que veo ahí. Entonces,
Es muy fácil. 17 más 4 por 20, más 2 por 360, etc. Muy fácil dar con la cantidad exacta de días. Es una escritura bonita, ¿verdad? Algunas personas dicen que tiene influencia china. Yo no le veo lo de chino por ningún lado. Creo que es una escritura muy típicamente mesoamericana. Aquí les pongo una inscripción más grande. Aprovecho para saludar a los compañeros de las raíces ibéricas, los hispanistas, que dicen que en América no había escritura. Bueno, todo esto debe ser adorno, ¿no? En esta lápida de la Mojarra, que se conserva allá en el Museo de Jalapa, es una belleza esta lápida. Una belleza. Les voy a contar una historia. Esta lápida estuvo en el sótano de un museo durante mucho tiempo. No se atrevían a exponerla porque parecía demasiado sorprendente que hubiera escritura en esa época, escritura avanzada. Así, y algunas personas decían, oye, esto debe ser una falsificación de alguien, hasta que ya se decidieron, oye, pon la dichosa lápida, si es, por supuesto que no es falsificada y es parte de un montón de escritura que está apareciendo últimamente. Aquí vemos también 2 fechas, las estoy señalando acá y acá, no distingo los números, así que ni hablar, creo que ustedes podrían descifrarlas mucho mejor que yo. Recuerden que los órdenes siguientes son el Pactum, que multiplica, vamos a decir, 400 años, el Catum, que son 20 años, después el Tum, que es un año, el Huinal es una veintena y después el día. Así que si alguno de ustedes se anima a hacer un trabajo verdaderamente relevante para la historia de Anagua, ahí tienen contenido, descifrar esa lápida. Aquí tenemos la supervivencia de ese tipo de escritura en una máscara de estilo teotihuacano. Aquí encontramos varios glifos que se pueden reconocer. Esta máscara será de los siglos 2, 3, si acaso 4 después de Cristo, lo que dice que la escritura sobrevivió. Vemos claramente aquí un número, es fácil de identificar. Vemos aquí el glifo de serie inicial con 2 barras, que es un 10, y así por ahí nos podemos dar cuenta de qué contiene. Luego, cuando se traducen estas cosas, es necesario coincidir con lo ya conocido, no hacer algo completamente así aventurado, ¿no? Oye, si quieren platicar, me dicen, ¿eh? También ahí hay un 9, que es como 9 jaguar o perro, ¿no? No, A la izquierda, acá sí, eso es un 9, ¿no? 9, Sí. dice como un perrito abajo. Mira, claro, eso abajo es un perro o un ocelote, pero parece más un perro, ¿verdad? Bueno, Ajá, sí. tendría que ampliarlo. Y también ese signo de Sí. serie inicial que normalmente se usa en la llamada cuenta larga. Y bueno, es una muestra que no solo se usaba en la zona maya, ¿no? No, claro, no. A ver, estamos hablando de que Mesoamérica, Anáhuac, era una civilización unificada. Estas descomposiciones que hacen tan alegremente los investigadores actuales no reflejan la realidad de lo que hubo en esa época. El hecho de que tú no encuentres determinada evidencia en determinado sitio no significa que ese sitio no haya tenido ese tipo de influencia, solo que no has encontrado la evidencia. Algo fundamental para entender las cuestiones mesoamericanas es que la carencia de evidencia no es evidencia de carencia. Así de sencillo. Les voy a poner un ejemplo. Las fechas mayas, las inscripciones mayas de 5 órdenes y demás, tal parece que son exclusivas de ese pueblo, pero no, resulta que aparecen hasta entre los mexicas. ¿Ves? Hay varios elementos de cuentas mexicas y también en literatura que solo se pueden explicar si se están refiriendo a ese tipo de fecha. En otras palabras, la clave para entender a Mesoamérica es partir de lo coherente y después estudiar a partir de ese modelo de lo coherente las cosas específicas y ver en qué medida los pueblos fueron divergiendo de un modelo precedente. ¿Ok? Y ese modelo ni siquiera se estableció una vez, se estableció varias veces a lo largo de la historia de Anáhuac porque es larga esta historia. Es decir, era una búsqueda deliberada y necesaria de unidad. Con esto no les estoy diciendo que haya que imponer una camisa de fuerza a las culturas mesoamericanas. Al contrario, es necesario también ver lo específico, lo propio de cada cual, pero en aquellas instituciones que se crearon específicamente para unificar a la cuenca cultural, sospechen que van a encontrar evidencia en todos lados y si no las encuentran es por destrucción de la evidencia. ¿Ves? Así que uno también tiene que usar la intuición cuando entra a estos estudios, no quedarse así planamente frente al dato duro y tratar de sacar deducciones filosóficas incluso a partir del simple dato duro, ¿no? Como este señor que dice, si veo una olla redonda,
parece un astro, pero es una olla. Y adentro de la olla veo un individuo que lo están cocinando, eso debe ser canibalismo. Eso no puede ser que sea Venus entrando al sol, eso tiene que ser canibalismo. Y hay que tener mucho cuidado cuando entras a los estudios mesoamericanos, porque hablamos de un simbolismo y una cultura, de una civilización, una visión entera muy diferente a la nuestra. Y es muy fácil interpretarla como nosotros lo haríamos. Sí. Te iba a comentar algo, Frank, es que creo que es más fácil a veces voltear a otro lado cuando te encuentras con información que pone en duda tus certezas o tus estructuras, tus instituciones, sí, las bases de tus instituciones sociales, que en este caso, pues, es más conveniente al analizar la historia de México. Obviamente para los que tienen esta visión, pues, negacionista ante el Anáhuac, ante la civilización Anáhuac, es más fácil enfocarte en la época mexica que irte hasta la época preolmeca y darte cuenta que pues provenimos de una civilización con un montón de milenios de antigüedad, porque al final lo que hubo pues fue una quema de códices, fue un montón de situaciones que destruyeron, que se enfocaron en destruir ese tipo de evidencias para encima de eso pues poner una propuesta distinta, ¿no? Sin esa visión como que se tiene también de victimista, ¿no? Tampoco hay que apartarnos también de esa visión victimista. No, ser objetivo en la medida de lo posible. Ser objetivo en la medida de lo posible, exactamente, pero al final por eso no se estudia esto, por eso están en el sótano del museo, ¿no? Como nos decías, pues porque al final de cuentas estudiarlo es pues plantearle al mundo que pues lo que sí hubo fue una destrucción de una civilización. Exacto, hay una cuestión de modelos, de paradigmas. Y es una carga moral y es una carga de conciencia fuerte, o sea, a pesar de que actualmente ya, pues, digo, la guerra y la violencia está un poco normalizada, todavía hay algo de humano en muchos de nosotros y a muchos de los creyentes en ese tipo de ideas, de ideologías, pues les pesa todavía este tipo de evidencias porque pues es poner en duda, ¿no? En donde están cimentadas su sociedad. Claro. Yo comprendo, por ejemplo, en el caso de los hispanistas, que son personas con escasa cultura, con mucho prejuicio, con una vergüenza histórica, con la necesidad de salir adelante porque los están agobiando también socialmente. Bueno, yo comprendo que se pongan extremistas y digan, nosotros somos el centro y los demás eran unos sacrificadores, unos caníbales, pero que eso lo hagan personas que pasan por investigadores, que tienen hasta doctorados en estudios mesoamericanos, que ni siquiera hagan el menor esfuerzo por tratar de interpretar una metáfora, de verificar realmente lo que dice una fuente. En Mesoamérica se ha llegado al extremo, y eso no quiero extenderme ahora, pero se ha llegado al extremo de exhibir como evidencia la carencia de evidencia. Así. Luego, si yo no encuentro determinada evidencia de algo, eso automáticamente implica tal cosa, a ese extremo que es totalmente anticientífico, ¿no? También hay una cuestión sobre lo que dice Homey, y es que se necesita conocimiento concreto para llevar adelante. Por ejemplo, el mismo caso que puse de interpretar símbolos astronómicos como actos de canibalismo. Se necesita conocimiento concreto de calendario, de astronomía mesoamericana, de una serie de cosas para poder interpretar un códice que habla de eso. Si no tienes ese conocimiento, ¿qué vas a ver? ¿Con qué te vas a quedar? ¿Qué apantalla la mente de esa persona? No, pues una olla ni siquiera reconoce que ahí está el glifo del sol, y un sujeto prieto, además, al que descuartizaron y lo cocinaron, sin darse cuenta que ese sujeto tiene el glifo de Venus, y así sucesivamente, ¿no? Por otro lado, tampoco hay que ser triunfalista. Hay que aceptar siempre la posibilidad de estarse equivocando. Eso es un tema que deberían aprender las academias mesoamericanistas. Estamos haciendo lecturas, adelantando propuestas, encontrando en lo posible su articulación, pero no hay que forzar los hechos. Si encontramos algo como esta lámina que vemos, por ejemplo, donde es evidente por un estudio estilístico que la escritura olmeca evolucionó o varió en escritura maya, podemos decir, bueno, hay una relación causal, hay una relación histórica, causal histórica, no mágica. ¿Ves? Así que hubo una transición, y si vas a determinado punto en determinada época, es probable que encuentres determinados vestigios. Y si no los encuentras, no tienes que determinar por eso que no existió nunca esa unidad cultural,
sino que simplemente se acabó, se perdió el vestigio, ¿no? Ahora, la escritura olmeca era fonética, lo sabemos porque su derivado, que es la escritura maya, siguió siendo fonética. Una cosa importante para entender a Mesoamérica es que las escrituras de acá no eran jeroglíficas, no eran de tipo egipcio. Hubo casos de escrituras jeroglíficas, ahora voy a mostrar algunos, pero la mayor parte de la escritura que se hizo durante la mayor parte de la historia de Anáhuac fue fonética, fonético-silábica. No representaba el fono, sino la sílaba completa. En esa escritura se involucraban muchos logogramas que eran, digamos, motivos ideográficos. Por ejemplo, la representación de determinado profeta, bueno, era mediante tal símbolo, y al leerlo tú decías, eso es Quetzalcóatl, esto significa Tezcatlipoca. Ya no es la descripción articulada del sonido, ¿no? Sino el concepto. Pero esa mezcla es muy fácil de descifrar. Por lo tanto, estas escrituras ya se van avanzando. En el caso de la maya, hay quizás 40, 50% ya de adelanto en el entendimiento de lo que dice ahí. Eso no significa que se entienda el significado de lo que dice ahí. ¿Ves? Es como le das a un niño que sepa leer ya, ¿no? Un niño de primaria, un libro profundo a leer, y él te va a leer las letras y te va a leer las palabras, pero es probable que con las oraciones ya se quede, ya no entienda. Los párrafos se le dan a escapar, y por supuesto el concepto completo de la literatura también. Más o menos en ese estadio estamos ahora con respecto a los mayas. Aquí les puse un par de ejemplos de cómo la escritura maya no solo era formal, así como la conocemos, sino también tenía variantes caligráficas que llegaban a la descomposición total del signo. De hecho, los soldados que invadieron la última capital maya, que fue Tayasal, estamos hablando ya casi de 1700, encontraron unos textos allí y lo describieron. Oye, los libros que encontramos allá tenían una escritura que parecía como hebreo. Y si ustedes ven la escritura hebrea, ven que es muy sencilla, es muy descompuesta. Entonces, esto sugiere que la escritura tenía variantes. Lo que nosotros vemos en los relieves de piedra, las fachadas y demás, solo nos da una imagen de la escritura formal, pero no de la que llevaba una persona que tenía una libreta para anotar cuentas o para apuntar sus sueños, ¿no? La escritura formal maya se caracterizó por tratar de buscar por un sentido estético, adaptar, acomodar los glifos a una composición refinada desde el punto de vista estético. No obstante, sigue siendo una escritura fonética. Esto ya se puede leer bastante fluidamente, aunque quedan oscuridades, claro. Vamos a dar un saltito y nos vamos a Teotihuacán, más o menos así. Oye, Frank, y mencionar a lo mejor también que en esta parte de lo maya, pues en dónde quedó este investigador, me parece que ruso, ¿no? ¿Qué fue de él? Exactamente. Y Yuri Norozo se encontró con este tipo de tableros, inscripciones y demás. Yuri Norozo fue un soldado ruso, soviético, bueno, todavía era ruso, de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los occidentales atacaron la ciudad de Dresden, tenía muchos museos y cosas, y trataron de exterminar la cultura que había ahí. Algo que yo no entiendo por qué ese vandalismo, porque esa cultura no era solo alemana, era de todas partes del mundo, ¿no? Pues él protegió el Códice de Dresden, que es el más importante códice maya que se conserva, y debido a eso se encontró con una escritura, era un tipo sensible, y dijo, yo tengo que aprender esto, y le dedicó el resto de su vida a ese asunto. En el año, más o menos 10 años después de esa situación, hacia el 54 55, dio con la clave de la escritura maya. Comprendió, por ejemplo, que cuando se pegan dos glifos, el segundo pierde la vocal, por lo tanto se queda la consonante, por lo tanto ahí tenemos una sílaba cerrada o terminada en consonante. Pero si tengo un glifo que no tiene ese pegado, entonces es una sílaba abierta o terminada en vocal. Al dar con eso se dio cuenta que eran sílabas. Y sabiendo que eso es fonético, ya es una cuestión estadística de cuántas veces aparece esta, la otra, cuáles son las sílabas del maya. Es fácil detectar cuáles son las sílabas de una lengua. Por ejemplo, en el caso del náhuatl, agarras un texto náhuatl largo y vas haciendo un conteo estadístico. Es muy difícil que en un texto de 2 o 3 páginas se te escape una sílaba. ¿Ves? Entonces, una vez que tienes, en esta lengua hay tales sílabas de tal tipo, así, vamos a ver cuántos glifos hay. El problema estriba en que los mayas le daban a veces hasta más de 10
signos diferentes a la misma sílaba. Era parte de su caligrafía. Era parte de, si hubieran escrito únicamente con un solo signo por sílaba, se habría descifrado así. Pero era un montón de signos que tú no sabes lo que significa. Así que el trabajo de Noroso consistió en poco a poco darse cuenta de este signo equivale a este, a este, a este. Ir haciendo como linajes de signos. De esa manera consiguió leer formalmente los sonidos de la escritura maya, aunque no, todavía no la lengua, pero sí los sonidos de la escritura por lo menos. Su trabajo se ignoró durante 40 años porque aquí en México estaba la influencia de la escuela norteamericana. La escuela norteamericana se metió en un callejón sin salida. Los trabajos epigráficos que se hicieron en Estados Unidos prácticamente no tuvieron fruto. Y por prejuicios políticos y demás no querían aceptar que un ruso tuviera razón, ¿no? Entonces, pues eso se dejó de lado el trabajo de Noroso justamente hasta que murió. Al año de morir Noroso fue cuando acá reaccionaron y dijeron, oye, esto, el tipo lo descifró. Mientras tanto, pues, bueno, ¿para qué hablar de eso? La escritura teotihuacana, ya les mostré el otro día esta imagen, aparece en el suelo de la ventilla este tipo de glifos. Son glifos logográficos, probablemente representan localidades. Por eso son logogramas o logos, emblemas de dioses, de lugares, de ciudades, de los planos del universo, etc. Se llaman logogramas. Luego tienen un contenido fonético, pero no son propiamente glifos fonéticos, sino glifos ideográficos. En algunos casos, aquí lo estamos viendo, sí hay composición fonética. Hay varios de estos glifos que los puedes componer en pedacitos y cada pedacito tiene un sonido específico. Pero la verdad es que no se sabe qué dice esta escritura porque es muy poca, no se ha descifrado. Aquí tenemos ejemplos de escritura teotihuacana jeroglífica. Ven, por ejemplo, este ser que no distingo qué cosa es, pero veo por aquí como unas estrellas, ¿verdad? Estas son estrellas. Es decir, estos son los ríos del inframundo. Eso se ve claramente. Aquí vemos estrellas, que es el curso de Venus. Y aquí vemos un ser que me parece emplumado, que tiene unas vírgulas. Sí, como un perrito coyote. Sí, emplumado, sí. Sí, es Xolotl. En el cielo de Venus. Y aquí vemos, no distingo el detalle, pero se ve un montón de glifos que son escrituras probablemente fonéticas. Hay caracoles, las de la palabra también. Conchas. Exacto, sí. Esto es escritura de tipo, a mi juicio, fonética. No se ha descifrado todavía. A mi juicio se trata de sílabas y él está diciendo algo específico. Aquí, en cambio, vemos en otra escena unos cuantos glifos que se pueden leer también fonéticamente, pero más complicados, tienen más, digamos, más contenido. Aquí vemos, por ejemplo, un personaje que está sentado y a su lado vemos varios glifos ubicados en oración de arriba a abajo. Abajo una vírgula de la palabra, lo que nos indica que esto es una oración, que hay que leerlo. Luego, estos glifos de acá no son una escena pictográfica, no son una pintura, ¿no? Sino que son escrituras. Aquí tenemos, ya esto también se los mostré el otro día, tenemos la vírgula de la palabra, que en este caso sale de la mano porque representa la siembra, con signos en su interior que yo considero que son escrituras y que tienen valor de sílabas. Aquí lo ven también, pero no se han descifrado. Ese es otro tema que falta. Aquí tenemos escritura zapoteca, que también deriva de la olmeca, pero agarra una línea diferente. En esta lápida zapoteca ven dos personajes y a los lados de ambos personajes ven oraciones escritas. Estos no son dibujos y ya, sino que son oraciones. Les llamo la atención sobre esto, que si mal no veo, es una mano con un ojo, ¿verdad? Sí, la mano con el ojo. Es parte es un glifo muy importante en Mesoamérica y en Norteamérica también. Y estamos viendo que ambos personajes están sobre el glifo de la Tierra, que es como una plataforma estructurada, y adentro fechas. ¿Ves? Esta, si no me equivoco, es 8. Fíjense que los puntos están debajo en esta escritura. En la maya los puntos están encima de la barra. Aquí están debajo. 8 y un glifo que podríamos decir que es Olin. Vamos a dejarlo ahí. Pero los glifos de fecha zapotecos todavía están en análisis. Y en este caso tenemos la fecha 3 con el mismo glifo, lo cual llama la atención. Hay una diferencia de tal cantidad de días que podría explicarnos de qué se trata, aunque parecen nombres propios de personajes.
Aquí ven más escritura zapoteca. De plano no distingo los glifos. A ver, la imagen de la derecha sí se ve un poquito más clara. Pero ustedes se dan cuenta que la escritura zapoteca era muy específica, se integraba con el dibujo de manera muy imbricada, pero también podía ser aislada. En la imagen de la lápida de la izquierda, por ejemplo, no hay dibujos, simplemente hay glifo de escritura. Aquí lo ven en unas lápidas más tardías, ya estas son del periodo epiclásico, es decir, de ahora 1300 años, cosas así, puede que un poco más, donde vemos una escena de culto a los antepasados. Se dice así, se dice que es culto a los antepasados, conmemoración de los antepasados. Sabemos que son los antepasados. A ver, porque aquí hay un personaje que tiene un collar en la mano. ¿Distinguen ustedes el collar? Sí, Frank. El collar son las secuencias generativas y demás. Lo que me importa es que al lado hay toda una oración que explica lo que está pasando. Esa oración abajo, aquí tienes el glifo el glifo Chihuitl. Esta es la forma zapoteca mixteca temprana de labrarlo. Este es el glifo Chihuitl. Esto es un glifo de signo, de signo de la veintena, con una fecha abajo, que es un número que no distingo bien, pero creo que son 8. Si tiene glifo Chihuitl arriba, significa que este es el nombre del año. Y así sucesivamente. Por aquí vemos otra fecha, etc. Esta es una escritura que merece la pena dedicarle atención porque queda bastante documentación y porque se conoce la lengua que se hablaba en esa época, se puede reconstruir fácilmente. Aquí tenemos el caso de la escritura ecléctica. Esta es una fuente de estilo Mixteca Puebla, es un códice, digamos, que comparte elementos de la cultura mixteca y de la cultura náhuatl. Y aquí no vemos escritura fonética. Vemos escritura logográfica en forma de signos de fecha. Por ahí hay un montón de signos de fecha que son nombres propios de las personas involucradas acá. Recuerden que las personas en el México antiguo recibían como nombre propio su fecha natal, aparte de un apodo que les ponían. Y al mismo tiempo escenas ya descritas de manera pictográfica. Ahora bien, la pregunta es, fíjense en la estela anterior, es el mismo estilo gráfico, pero tiene escritura fonético-logográfica. Ahora encontramos en el códice el mismo estilo, pero sin escritura fonético-logográfica. A partir de estos códices, durante mucho tiempo, durante más de 100 años, se dedujo que los mesoamericanos no tenían una escritura en el sentido occidental, pero luego cuando encontramos estelas como estas, tú ves que se trata de otra cosa. Así que las personas que elaboraron este códice también pudieron haberlo escrito con glifos fonéticos. ¿Por qué entonces prefirieron hacerlo de esta manera? Es lo que tenemos que preguntarnos en la investigación. ¿Por qué surge tal motivo? ¿Por qué tal variante? ¿Por qué no se perpetúa una tradición? Sucede que cuando empiezan a surgir estos códices, y no es casual, fue cuando se acabó la hegemonía teotihuacana. En el periodo clásico se acabó, entramos en el periodo epiclásico, en que empieza a haber guerras. Y surgen esas ciudades espléndidas que aparecen por todos lados, como Chichén, Mitla, Tajín, Xochicalco, etc. Son espléndidas, pero pequeñas. Así que antes tienen una Teotihuacán enorme que monopolizaba culturalmente toda la náhuatl. Después tienen un montón de capitales pequeñas, espléndidas, compitiendo entre sí, rivalizando. Empiezan a acentuarse los motivos nacionales. Es decir, empieza a haber diferencias entre grupos en náhuatl. Como resultado surge una escritura ecléctica que todos podían entender. Una escritura que iba más allá de las lenguas. ¿Ves? Así que esta escritura la podemos leer hoy lo mismo en español que en náhuatl si nos da la gana, que en mixteco, que en la lengua que nos dé la gana, porque simplemente no refleja sonido, solo refleja ideas. A esta escritura yo le llamo ecléctica y ha surgido 2 o 3 veces quizás en la historia de náhuatl y siempre en una circunstancia en que hay tensiones entre estados, en una circunstancia de separatismo político. ¿Algo que comentar, por favor? Parecen historietas, ¿no? También un poco. Es el estilo de la historieta. Las historietas modernas surgen por la misma necesidad de transmitir algo más allá o de la capacidad de leer, es decir, de la alfabetización de un grupo o de la lengua. Por eso hay historietas que hasta prescinden de la escritura fonética. Simplemente estás viendo la historieta por lo que
Igual comentar que, no sé, si puedes poner la lámina anterior. Sí. Pues justo, no sé, ahí yo veo como, o sea, yo siento que es una escritura un poco elaborada, ¿no? Si a mí me pones a escribir así, No, pues claro. igual y no me sale, ¿no? Porque no No, tengo claro. esa tradición y demás. Esto es una Entonces, lápida funeraria. ajá, justo. Entonces Es decir, pensar en esto está que, hecho para ostentar. exactamente. Entonces, la escritura que se usaba por la gente común como No, nosotros, era pues mucho más era sencilla. más simple, ¿no? Mucho Para más. poder facilitar, también comentar eso, ¿no? Porque Sí. otra visión que he visto al respecto del análisis o la interpretación de este tipo de escritura es que se busca llegarle por un lado místico, por una visión Claro. mística, mágica, o Claro. inclusive con consumo de sustancias, ¿no? Para conciencia acrecentada y demás. Y dicen, vi una entrevista que le hicieron a un personaje y él decía eso, ¿no? Que él empezó a adentrarse en la toltequidad porque consumía y le llamaban los códices, ¿no? Le llamaban todas, iba al Museo de Antropología y pues encontraron un montón de Me símbolos imagino y demás. en un estado de Entonces, consumo y mirando un códice se te claro, estalla el tonal. exacto, sí, Pero sí, también sin el consumo, igual el códice te hace el mismo efecto y atrae a muchos. porque al final de cuentas la sustancia te causa silencio y Sí, justamente mental, silencio sí, mental. Entonces, si entras al circo en silencio mental claro. y analizas esto, pues sí puedes encontrar ciertos patrones y Sí, sí sin es duda. una manera de entender, ¿no? Sin Y duda. de educación. Es Es una una metodología de metodología, análisis, de exactamente. estudio que Uh-huh. por necesidad no puede ser académica ni puede proliferarse en este momento porque es muy riesgosa, pero sin duda Sí, es una metodología. Todo respeto para ella. Ahora, no es necesario esa metodología para poder hacer silencio frente a un códice y observar lo que exacto. hay o frente a esta estela. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir. Lo que tú acabas de decir nace del silencio. ¿A dónde voy? Uh-huh. Estamos adaptados a ver lo que queda en las piedras, lo que queda en los murales, lo que queda en los edificios públicos, grandotes, Uh-huh. financiados por los estados mesoamericanos, lo que queda en la propaganda, sea de una familia, como en este caso, sea de un gobierno o algo así. Y eso no nos da la idea de lo que realmente había a nivel de pueblo. Por supuesto que Exacto. una persona que estaba anotando, por ejemplo, una lista de mandados en el mercado, no escribía con esos glifos. Queda, muy puntualmente quedan algunos detalles de esta forma ya más popular, más sencilla de escribir, y por eso sabemos más o menos cómo era. Por otro lado, si te pones a escribir 100 veces esa oración, llega un momento que tú también la estilizas y vas a caer en lo mismo que hacían los antiguos, porque es la misma mano, es el mismo ser humano y es la misma necesidad. Claro. Sí. Ahora bien, dicho esto, también hay que decir lo contrario. Omey, bueno, uno esperaría en los inicios de la escritura de Anáhuac una utilidad práctica. Uno esperaría que esa primera escritura fuera simplemente para poder reportar cargas de mercancía o una cosa así, porque así comienza la escritura en Mesopotamia. Pero hay que decir que no es así. Las primeras evidencias mesoamericanas de escritura parecen relacionadas con lo sagrado y con literatura y con cánticos y cosas así, ¿no? Y con lo astronómico. Y eso desconcierta, porque no se conoce ningún otro pueblo del mundo que haya llegado a la escritura por necesidades espirituales o esotéricas incluso. Eso también hay que decirlo. Luego hay que ver los elementos de Anáhuac. No existe una fase en la historia de Anáhuac donde hay escritura estrictamente utilitaria. La escritura tiene un alto estatus y desciende después al pueblo. Eso es hasta donde podemos saber. La verdad es que faltan muchos elementos para llegar a conclusiones firmes. Mis saludos Pues. al tolteca de los códices y seguimos. Bueno, esto es escritura ecléctica, les digo, la van a encontrar en la historia de Mesoamérica siempre que hay fisión política. Cuando hay estados hegemónicos, cuando hay capitales grandes, cuando hay ciudades enormes en función, esta escritura tiende a desaparecer y es sustituida por la fonética. Esto es una alternancia, no, a mí no me da tiempo a tocarlo aquí, ni es el interés, pero es una tendencia que explica la historia de la escritura en Mesoamérica, es necesario tener eso en cuenta. Aquí tenemos escritura ecléctica de estilo mexica. Cuando tú ves este códice, que es el borbónico, de pronto tú dices, es que los mexicas no sabían escribir con letras como nosotros. Eso es falso. Porque si se conservan libretas mexicas, ya son suficientemente recientes como para que se hayan conservado, y sabemos que tenían otra escritura mucho más sencilla en su cotidianidad. En este caso estamos observando en el centro una escritura pictográfica, es decir, describe una escena mítica y demás. Ni siquiera es jeroglífica.
sino que aquí la escena se describe como un dibujo, pero todos sabían cuál era la escena. Luego pones a 10 mexicas a describir esa escena y te lo habrían dicho con diferentes palabras, pero te habrían hablado de lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de una escritura de este tipo? Que con un solo dibujo puedes decir un montón de cosas. Si yo fuera a describir esto formalmente, con letras, a describir me llevaría 4 o 5 páginas. ¿Ves? Puede que más. Entonces, esta escritura pictográfica es muy sintética, pero no es exacta. No puede transmitir un dato exacto como un número o algo así. Por eso al lado se rodea de escritura logográfica, donde ustedes reconocen ahí los signos de los cargadores de los años y sus números. Quiero decirles que en el caso de cargadores de años, en el caso del calendario, los nahuas, también los mixtecas, usaban números de puntitos por ostentación, pero en la escritura taquigráfica usaban números de barra. Eso es algo también a tener en cuenta. Ahora, oye, yo creo que ya esto es muy largo. La semana que viene empezamos con el tema del nahua. ¿Qué les parece? Sí, Frank, muy bien, para que agarres un poquito de aire. Porque nos quedamos aquí. Sí, sí. Y pues bueno, vamos a aprovechar, ¿no? También a manera de, pues de que puedas refrescarte, ¿no? Es interesante en este sentido. Por ejemplo, también me preguntaban, no, pero es que ¿cómo es posible que sea 1000 años más antiguo, que en este caso es el papel, ¿no? La producción aquí en Anáhuac y en China. Entonces, esta es la evidencia arqueológica, ¿no? Sí. Estos, o sea, cómo se extraían la sustancia para hacer los códices. Pues bueno, había tanto de vegetales, como decía, ¿no? El amate, se extraía la corteza, se remojaba, se machacaba hasta obtener justamente la superficie, se dejaba secar y luego pues, se le ponía, bueno, en el caso de los que tenemos, ¿no? Como evidencia que vamos a compartirles, pues cubiertas de cal o de estuco, mejor dicho, y sobre ellos pues ya se hacía justamente pues ahora sí el trazo, ¿no? Entonces también hay representaciones en ese aspecto, que aquí vemos estos gemelos, ¿no? Que por ejemplo hay unos dicen, es que tienen acá en las manos, no, pues son, también hay representaciones de códices, que son como a manera de biombo, a manera de rollos, etcétera, y pues bueno, ahí hay dos, ¿no? Pero también... Bueno, pero en ese caso, si me permite, Vicente, en ese caso, creo que eso es un precedente del cetro barra. Sí. Maya, también no sé quién fue que me hizo percibir hace poco, porque la verdad yo veo esas imágenes de bulto, pero al ampliarlas fue que me di cuenta de algo y eso alguien me lo hizo notar hace unos días. Las manos las tienen una así, la otra así, lo cual es parte de un gesto ritual. En fin, yo no me metería con esas barras, pero sin duda, además de códices, también tenían rollos y han quedado representados. Sí, y aquí, por ejemplo, este es un vaso arqueológico que también tiene ahí justamente el escriba y el pincel, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, pues hay algunos que en este caso, pues también... y abajo tiene un códice, yo no lo distingo, pero ahí tiene un códice, ahí abajo, donde están escritos los tonales. Ajá. Sí. Ajá, y ves la mano, esa es la mano del individuo señalando algo. De hecho, yo pienso que esos son fichas literales, fichas de numeración de un cálculo. Acuérdate que el cálculo mesoamericano se hacía sobre un tablero dibujado donde se arrojaban fichas, que eran barras y semillitas. Y arriba ustedes ven numeración, que es numeración calendárica. Creo que aparece, si mal no me acuerdo, del 7 al 12. Sí. Numeración calendárica adornada. Es decir, no hay que confundirse con eso, porque además de puntos, la numeración adornada tenía como unas vírgulas que no tienen valor numérico. Sí, también, por ejemplo, esta que es también muy importante de los Atsid, vemos la cabeza, ¿no? De un conejito. Sí, y cómo eran, esta es maravillosa porque nos muestra cómo eran los códices, o sea, por ejemplo, estaban en cajitas, esta en específico cubierta con piel de jaguar, y pues bueno, parece que era también parte, ¿no? Importante de esto, o sea, no hay una silla como tal, ¿no? Está justamente en una postura, que también llama la atención, ¿no? En ese sentido. Sí, no, la silla no. La silla era nomás por ostentación y para viejos y eso. Ajá. Pero la gente generalmente estaba sobre un petate. Mira, hay un dibujante, al lado hay un códice. El otro lado es un tallador, creo que tiene una máscara.
Aquí tengo una imagen de una lápida, si me permites Sí, colocarla para que los compañeros vean sí, cómo adelante, se Frank. llevaba un libro en una cesta de estera. Ujú. Sí, también como tal, pues no hay una, ándale, esa es de Sí, Yahoo. esta señora lleva una cesta de puntos y arriba se ven las páginas del códice. Esa era parte de la ofrenda. De hecho, quienes se sangraban la lengua y las orejas echaban las gotitas de sangre en papel de amate. Ya se está viendo, ¿no? Sí, Frank. Correcto. Sí, sí, continúa, porfa, continúa. Es muy interesante lo que nos dice. Sí, también para ir como perfilando los comentarios, sus Sí. dudas en lo que Platícanos, acaban. no, que quedaste en algo. Platícanos de las piedras que pusiste para extender el amate, de las pruebas arqueológicas de la antigüedad del papel. Ah, sí, como estas, ¿no? Entonces, Sí, sí, o sea, también tenemos esta idea, ¿no? De que pues nada más el amate, o sea, también había otras fibras vegetales con las que se hacían y también pieles, ¿no? Pieles de venado, pieles de jaguar que se han encontrado y tenían también un tratamiento semejante, ¿no? Se curtía la piel, se preparaba como tal para ponerlas enlechadas o lo que es el estuco y sobre de ellos pues trabajar, claro. ¿no? Entonces, o sea, sí son varias las posibilidades, ¿no? Que tenemos en cuanto a la exploración, pero dice, ¿cómo vamos a conocer acerca de estas escrituras? ¿Dónde vamos a descubrir o a consultarlos? Porque esto tiende a ser una serie de conocimiento que no está a la mano de muchas personas, ¿no? Y eso a qué se debe, a que pues ha habido como un sectarismo en ese caso y pues bueno, la Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos brinda en su espacio pues una serie de códices que ustedes pueden consultar, que son tanto bueno, esta es una clasificación que se hizo, ¿no? Estos son mayas con comentarios, ahorita que nos comentabas, ¿no? En este aspecto de la relevancia de este códice Dresde, bueno, viene una descripción y aquí pues se puede consultar, se puede descargar, entonces pues utilícenlo, ¿no? En este aspecto para al menos hacer un acercamiento a ver cómo eran esos códices, porque pues podemos decir mucho, ¿no? Nuestra interpretación, pero aquí están los elementos de escritura, ¿no? Que son relevantes y pues bueno, como aspecto gráfico, llama mucho la atención que tanto en la escritura mexica como si nos vamos a la maya, ¿no? Que tiene, pues en este caso, unos 1000 años de diferencia, siendo la mexica la más reciente y esto es aproximadamente, bueno, se estima que estos códices sean de alrededor del año 1200, ¿no? Sí, Hace falta más estudios, pero vean, líneas rojas y negras, números rojos y negros, o sea, sí, y Tlapal, eso es también algo importante, ¿no? A considerar que era una unidad conceptual, por así decirlo, que tanto los mixtecos, que también son quienes sobreviven códices, utilizaban en su composición y vemos las líneas rojas para dividir cada uno de los espacios. Y pues bueno, accedan, es gratis, no les cuesta nada y si no le entiende nada, pues a buscar, ahora sí como que a nutrirse, ¿no? De información. En este caso, esta fundación acompaña con, por ejemplo, también estos documentos en formato PDF, en donde se pueden ir consultando pues algunas referencias, ¿no? Pero bueno, vemos aquí ya también como con un trazo, buscando justamente dar más claridad. Hay veces que se pierde mucho, por lo que le pone el artista y lo que realmente es, o porque se perdió, se borró, se manchó, pero pues es un acercamiento, ¿no, Frank? Que es también importante, sí. Hay mucho que estudiar, pero volviendo al tema del papel, que es algo que me llama la atención, sin duda ninguna, las evidencias arqueológicas indican que se creó por primera vez en Mesoamérica, hasta donde sabemos. Es posible que también haya habido papel desde el Paleolítico, pero no ha dejado evidencia, ¿no? Pero no solo estos objetos, sino también la representación, ya no de un simple papel, sino de códices, en, en los relieves mesoamericanos, por lo menos del periodo clásico, también en algo olmeca,
indica que es antiguo. No solo el papel, sino también los libros. Ahora, por si a alguien le interesa el dato, se llaman códices cuando se pintan a mano y demás, y libros cuando se imprimen, sea como hoy o como hacían antiguamente los chinos con una cajita pero este tema es otro de lo que merece análisis, porque no todos los códices mesoamericanos son códices en el sentido estricto de la palabra. Algunos son libros en el sentido estricto. Porque sí parece que algunos se imprimían con moldes. Tú sabes más que yo de eso. Sí, pues hasta hay una palabra náhuatl que tiene que ver como con plantilla de madera, ¿no? Sí, hay varios términos náhuatl que solo se explican como sellos de impresión de libros o plantillas como plastificadas, o, en fin, instrumentos que eran ya no para escribir, sino para imprimir. Y también la índole de la cultura, que le encantaba el tema de los sellos y las impresiones y demás, es evidente que desde que se inventó el papel ya estaban imprimiendo cosas. Por lo tanto, les llamamos códice por una cuestión cultural, pero es probable que en los momentos de esplendor de la civilización, los libros que se hacían, por ejemplo, para escuelas, fueran impresos. No impresos con una imprenta moderna, por supuesto, pero si tú tienes que hacer, no sé, 1000 libros para las escuelas de una comunidad, hombre, eso requería, si no hubiera salido muy caro hacer uno por uno. Por eso es que ustedes han encontrado, ustedes los diseñadores, han encontrado que, digamos, en ciertos códices que se conservan, los glifos son exactamente iguales. Es evidente que había una plantilla. Y así, formas de solucionar el problema de transmitir la información. Ajá, sí, y que bueno, en esta imagen vemos como el esquema, ¿no?, de cómo obtenían a partir de la corteza de los árboles, cómo se machacaba, se hacía la hoja, luego cómo se unía. Ahí ya la intervención del tlacuilo haciendo la pigmentación, y vemos allá atrás unos que están consultando también un mapa, ¿no? O sea, decía, el papel y la escritura pues trascendía, o sea, también se adaptaba, había vestimenta que hacían también con papel, aparte de las cometas o papalotes y todo, o sea, las banderas, ¿no?, que también se levantaban. Las banderas o los trajes sacerdotales. Bueno, se le llama papel, pero había de todo. Había papeles que eran para hacer biombos para las casas. Te puedes imaginar que eran rígidos, eran cartulinas rígidas. De hecho, la cartulina era muy suave en Managua. Algunas eran tan gruesas como ¿cómo se llama ese cartón tabla que se hace hoy industrialmente? Eran algo así, servían para, no sé, paredes y cosas. Sí, y otros eran papeles bien delicaditos que ya servían de otras cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, como en Japón, ¿no? Así también con eso, que es algo interesante cómo se llegó a usar. Y pues bueno, en este aspecto, pues también, ¿no?, hay ejercicios interesantes. Por ejemplo, este plato es una reconstrucción que se hizo allá por Muná y también por la zona allá de Mayapán, que hay talleres que, o sea, hasta replicado de una forma extraordinaria, que algunos de estos, los llegan a vender en las subastas de Europa como si fueran originales. Pues bueno, es importante acercarnos. Frank, te agradecemos mucho, y igual si quieres, Chignahui, nos podrías dar algunas preguntas o comentarios para ir cerrando, y también nos da Luis su reflexión ahorita. Adelante. Sí, bueno, primero, si alguien vio aquí en el chat, antes de que ocultara el comentario, de una señora supuestamente con una enfermedad y que va a donar dinero, es spam, no, no le hagan caso, ya lo oculté, y bueno, no les vayan a meter un virus por ahí o sacar dinero. Bueno, esto también en parte gracias a que está creciendo la comunidad y llegan, bueno, también justamente atrae hasta este tipo de cosas. Han llegado también mensajes diciendo que quieren donar dinero en campañas publicitarias o etcétera. Pero bueno, ahora sí, ya lo que nos concierne a nosotros: Martín Vázquez, Lucas Rodríguez, Fernando Ríos desde Puerto Vallarta, Adriana Ortega en Tlaxcala, Santiago Rivera desde el Estado de México, David Peña desde Ciudad Juárez, José Ángel Sosa, Dani Palacios allá en Cancún, Lucio Durán, Minor Antonio allá en Costa Rica,
Zenit Ram, un saludo cordial. Bueno, ya que estamos en la escritura y escribió Rampam, no es exactamente sobre escritura, pero sí sobre lengua. Y bueno, creo que la siguiente semana sería náhuatl, ¿no, Frank? Sí, estamos tocando Pero instituciones mesoamericanas. sí, Hoy tocamos la escritura, pero ya tengo preparada la de lengua, no tanto náhuatl, sino lengua común. El sí. náhuatl lo vamos a usar de ejemplo. Sí, Es que aquí Pamela nos hace una pregunta sobre náhuatl. Dice, mire, sí, dice con respecto al origen de la palabra México, y es que debido a los saltillos o cierre glotal, a veces las palabras pueden tener un significado muy distinto. Encontré que a Huitzilopochtli se le conocía como Mexitli. No pudiera ser que México signifique el lugar de Huitzilopochtli, pero me queda bailando el cierre glotal. Esto lo sacó de Clavijero, pone aquí una imagen. Mexitli dice nombre dado al dios Huitzilopochtli, de donde provienen, según algunos autores, los nombres de México y de Mexicatzinco. sí. Mira, Ram, eso es un fenómeno que se da en toda la tierra. Y es que los pueblos tienden a tratar de explicar algunas cosas, pero sobre todo nombres de ciudades y países y el propio pueblo, a partir de un héroe, se llama un héroe epónimo. Es decir, un personaje creado con ese nombre para justificar. Te voy a poner un caso. Pueblo de Israel. Bueno, se creó un héroe llamado Israel para poder explicar por qué el pueblo se llama Israel. Y así, ¿no? Ese es el caso de Mechi, el héroe que crearon para explicar por qué los mexicas se llaman mexicas. Pero si tú analizas el nombre de Mechisco, si analizas ese nombre, ves que tiene una composición, está formado por ciertas palabras que no aparece en Mechi. Así que el nombre de Mechi es posterior, no es primario, no es que Mexico saliera de Mechi. Entonces, te voy a poner específicamente. Cuando dices México, en realidad, ¿qué términos hay ahí? A ver, compañeros, ayúdenme con esto. Mestli, Mestli, Xictli, no metl, no es maguey, sino Mestli, luna, por una razón que después veremos. ¿Cuál es el otro? Xictli, el ombligo. Si yo lo dejo en Mestli, Chitli, ¿cómo se compone por regla de aglutinación? Bueno, por regla de eufonía. Pues quitarle la desinencia a la Le parte. tengo que quitar ese reduplicado aspirado y se me queda como Mexic. ¿Ok? Mexic. Si a eso además le añado el co, para evitar la cacofonía de la K, reduzco el chic en chi. Y el chi tiende a perder el saltillo. Por lo tanto, se me queda en chi. Y de ahí tenemos un héroe epónimo que es Mechi. Pero, ¿qué significa Mechi en náhuatl? Nada. No significa nada. No existe como palabra del náhuatl. Por ahí es por donde se puede deducir si un personaje es real o si simplemente fue creado para explicar un nombre. Y todo indica que Mechi es un personaje creado. O un apodo que le pusieron, pero muy a posterior, a un personaje histórico, que en este caso sería el profeta de Huitzilopochtli. Eso ya lo estudiaremos. Mira, esto requiere clases de lenguaje, náhuatl, de lingüística y de cómo se van formando estas cosas, ¿no? Lo que le estoy diciendo no es teórico, ni es una aventura, se puede demostrar, ¿no? Es un fenómeno fácilmente demostrable, pero tenemos que estudiar la lengua. A ver si nos da tiempo a dedicarle un poco. Por lo menos el sábado que viene hablaremos algunas generalidades de la lengua. Sí, tenemos a Zenit Ram, que manda un saludo cordial y comenta: a nutrirse de información, dice Vicente, ¿dónde publican o colocan sus bibliografías? O si pudieran, por favor, compartir material bibliográfico en el cual ustedes presentan estas maravillosas ponencias. Mira, Vicente sube de cuando en cuando páginas y cosas de referencia. De hecho, en una época lo hacía de modo muy sistemático, lo cual me parece una buena medida también para ayudar a difundir, ¿no?, a otros. En mis ponencias yo me guío en las fuentes de Anáhuac, sobre todo en las fuentes escritas, que son de dos tipos: las fuentes
los códices, vamos a decir así, que a su vez tienen 2 categorías, y las crónicas, que tienen también un par de categorías. Entonces, yo me baso en eso. Ahora, no me gusta estar, en el caso de una charla tan ocasional como esta, estar interrumpiendo con demasiadas referencias. Eso sí lo hago ya en mis textos y con este criterio. Si es un texto de difusión, pongo una referencia. Si es un texto un poco más formal, por ejemplo, para el estudio de clase y eso, pongo hasta 3. Si es una investigación profunda, pongo todas las que haga falta, ¿no? Pero obviamente, si vas a demostrar cada asunto con profundidad, eso te lleva volúmenes. Ustedes lo saben al comparar, por ejemplo, las cosas de, no sé, de calendario. ¿Ves? En el primer texto me llevé capítulos enteros para demostrar un punto que después se reduce a medio capítulo en el siguiente, y en una clase, pues cuando el alumno ya conoce la fuente y demás, no es necesario ser tan reticente con esto. Hay otro asunto con el tema de las fuentes. Por fuentes bibliográficas se suele mezclar tanto fuentes históricas, arqueológicas, es decir, digamos, verdaderas fuentes. Yo entiendo por fuente un material que te transmita de primera mano o de alguien que vio cómo eran las cosas, una información sobre Anáhuac. ¿Bien? Pero en fuente bibliográfica también se reúne cualquier opinante, antropólogo, historiador moderno, o incluso a veces personas que ni siquiera tienen estudios serios, pero aparecen ahí en las fuentes bibliográficas. Hay que tener mucho cuidado con eso porque no se trata de la opinión de cualquiera. Por eso yo en mis libros solo publico fuentes antiguas, fuentes arqueológicas, y alguna opinión moderna diciendo, pero esto es lo que opina fulano. Las fuentes antiguas son de personas que vieron cómo funcionaban las cosas o que eran parte de las cosas y por tanto describieron lo que veían. Pero las interpretaciones modernas se pueden equivocar. Hay otro tema más a tener en cuenta en torno a las bibliografías. Esto es algo que tú debes considerar, Romain, para tus clases y demás. Se está diciendo mucho disparate. Y disparates autorizados. Incluso las grandes vacas sagradas de Anáhuac han publicado verdaderos disparates. Y como no hay mucha investigación y no hay nadie que pueda o que se atreva a hacerles la crítica, siguen pasando durante generaciones y son disparates. Por ejemplo, no quiero mencionar nombres, pero hay personas muy, muy autorizadas en la antropología de México que fingieron traducir textos del náhuatl y en realidad no lo hicieron, o textos del maya. Luego, el estudiante no debe aceptar acríticamente las fuentes bibliográficas. Debe investigar por sí mismo en las fuentes arqueológicas, que es un concepto diferente. En ese punto estamos. Sí, y al respecto, bueno, ¿vas a decir algo? Yo ya dije demasiado. ¿Hay más preguntas, Chignagoy? O... Bueno, nada más hacer un comentario con respecto a esto. Acabo de ver en esta semana una publicación de un diccionario de zapoteco, y el que lo publica comenta, nada más tengan cuidado con lo que comenta el que lo hizo, que fue en 1579. Los lingüistas actuales difieren un poco de esto. Y bueno, ahí en ese caso sería lo contrario. Hay que el lingüista que escribió en 1570 fue el que vivía en ese estadio de la lengua, y no el lingüista actual, que bueno, le puede meter más signos y le puede hacer deformaciones, y obviamente no está dentro de de esa cultura. Entonces le puede meter sus interpretaciones, y más bien sería al revés. Hay que tener cuidado con los lingüistas actuales. Mira, hay que ser prudente. Por supuesto que una persona del pasado, aunque viviera las cosas, si no tenía una educación, pudo haber equivocado una interpretación, porque en las fuentes arqueológicas no solo hay testimonio de primera mano, sino también hay interpretaciones de cuando en cuando. Eso puede ocurrir, pero es mucho más probable que el investigador actual se equivoque. Pero ¿cómo salimos de duda? Estudiando y comparando. Ahora bien, también tenemos un criterio paralelo a todo esto, que es la función. Nosotros no solo estamos haciendo arqueología a través de estos programas, estamos tratando de funcionalizar los logros de una civilización para que nos sean útiles en la actualidad. Entonces, te pongo el ejemplo de las técnicas chamánicas. Si vas a guiarte por lo que dice tanto un cronista de la antigüedad como un investigador moderno sobre, por ejemplo, el ensueño, no, eso es un disparate. Ahí tu criterio tiene que ser tú mismo y tu práctica. Ya después de eso tú sabrás decodificar las metáforas, ¿no?
Luego, el tema es muy complejo, tiene matices, pero afortunadamente ya hay unos pasos de avance. Ya cualquiera que tenga interés puede guiarse en la investigación. Sí, también comentar, bueno, ¿dónde puedo consultar? ¿Dónde podemos hacerlo? O sea, para el náhuatl, para acercarnos, esta es una herramienta extraordinaria, el Gran Diccionario Náhuatl. Aquí, pues bueno, puedes articular la forma en que buscas las palabras y en este caso, pues recomendable así cualquier parte y traducción y de ahí, pues ver las referencias. Es un compendio de diccionarios, ahí se ven las fuentes, por ejemplo, en ese aspecto, pero si y también no comentar en este aspecto, si quisiera aprender más de códices, ver la escritura aplicada, le decíamos al principio, ¿no? Esta información es elitista, ¿no? Y en este caso, vean, el Fondo de Cultura Económica, estamos en México y están vendiendo en euros, 144 euros el Códice Vaticano. Veíamos en este caso, por ejemplo, este es el Vindobonensis, le voy a dar clic nada más, 220 euros. O sea, imagínense para que esto en Yucatán, en Veracruz, en Chihuahua, o sea, es elitista y realmente es una vergüenza, ¿no? Que no se distribuya esto, al menos la noción, o que existen estos códices. Por ejemplo, este es el Asoyú, 78 euros, ¿no? De la zona de Guerrero, o sea, de Guerrero, de los estados más abandonados, ¿no? En ese aspecto y con un patrimonio riquísimo, tanto con influencia olmeca como Teotihuacán y como Maninaltepec, donde hay una obra de escultura teotihuacana. Bueno, mejor el INA, el Fondo de Cultura Económica, fracasaron, ¿no? En ese aspecto, no se ha socializado en ese sentido. Mejor esta fundación para el avance de los estudios mexicanos. Sí, es mucho más democrática, más popular. Miren, aquí están a un clic, quieren aprender, pues empiecen a leer con esto. Sí, aquí está la escritura, pueden explorarlo, y en este caso investigaciones, decíamos, aquí están códices mayas, códices también mixtecos, le das un clic, lo puedes descargar, y aquí no andan, no puedes utilizar esto porque tienes que pagar derechos a Lina y no sé qué, y ven, todo esto lo socializa y lo difunde mejor esta institución que es norteamericana, si mal no, es una vergüenza. INA, Fondos de Cultura Económica, lo único que les importa es obtener un control y decir cualquier sandez, lo cual de seguir manteniendo esa leyenda negra, ¿no? Así que, cuando veamos documentos, yo les iba a recomendar en este caso también el trabajo de un investigador para el caso de la zona mixteca, pero vean, por ejemplo, cartografía mixteca interdisciplinaria es 1,500 pesos. Entonces, pues está excelente, es un compendio que tiene investigación de varios especialistas, pero, o sea, no es como tan accesible, ¿no? En ese aspecto, donde sí se puede hacer, por ejemplo, 390 de señoríos mixtecos, también está interesante. Yo conozco al investigador, ha dado charlas también muy interesantes, sobre la escritura también, en este caso correspondiente a la región de la Mixteca Puebla, pero les digo, suelen ser muy elitistas, entonces también los invitamos a explorar en este caso a FAMSI, que les decía, estás a un clic y puedes descargarlos y puedes explorar y al menos conocer justamente cómo eran los interiores, ¿no? Aquí, por ejemplo, está cómo eran las portadas, ¿no? De madera con incrustaciones de piedras verdes en este caso. Y es otra cosa, o sea, realmente, o sea, somos unos ignorantes, ¿no? En cuanto a los códices. Yo lo que les digo así a mis alumnos, digo, es que los mexicanos, sí, según somos muy, o sea, nuestro patrimonio, nuestra herencia, algunos que no son malinchistas, digo, pues somos extranjeros aquí, no hablamos ni la lengua, ni entendemos los códigos, y es algo que da vergüenza, ¿no? En ese aspecto, esta es parte de nuestro patrimonio y pues no tenemos ni idea qué significa, ¿no? Y este es un tonalpohual, inicia con esta secuencia de 260 días, las escenas mánticas, y pues bueno, ya después las escenas, ¿no? Que nos van a dar como esta referencia pues de lo que tiene, y así hay cantidad de códices, ¿no?
y aquí pues no se ponen sus moños de que, no lo puedes utilizar, tienes que hacer un trámite, no sé qué, y eso, a ver si, si te dejamos hacerlo, ¿no? Entonces, exploren estas páginas, se las recomendamos, exploren también, en este caso, el Gran Diccionario Náhuatl, pues las clases Un gran aquí, trabajo. las clases con Frank también, que pues también de una forma pues noble, pues nos da una lección al compartirnos y introducirnos a esta grandeza que pues le ha dedicado su vida, ¿no? Y te agradecemos mucho, Frank, por compartir, por enseñarnos, y pues nos encontraremos entonces aquí la siguiente semana para tratar sobre náhuatl, ¿no? Así es, Vicente, me ha dejado pensando mucho de estas cosas que dijiste, a ver si las tocamos en otro momento, sin ánimo de criticar más de la cuenta, ni de quejarnos, ni nada, pero sí de hacer conciencia del problema, porque si no concientiza el problema nunca lo va a resolver. Así que, pues, nos vemos la semana que viene con una institución anahuaca fundamental, que es la lengua franca. Y vamos a tomar la lengua náhuatl, que es una de las lenguas francas, la más conocida. No es una clase de introducción al náhuatl, sino a comprender cómo funcionaba en el contexto de la civilización. ¿Ok? Gracias, Frank. Luis, ¿algo para...? Sí. Sí, yo les iba a compartir unos topónimos, a ver si puedes dejar de compartir, porque tengo el libro. De hecho, este es un libro que hizo, este es el de Tula, por ejemplo. Este libro lo hizo un estudiante del Centro de Arqueastronomía, ese es el topónimo de Anáhuac. Sí. Y pues justo pues hay varios, ¿no? Mixcoac, etcétera. Entonces, un poco para ir cerrando lo que comentaba, lo que hablamos de las escrituras, pues esto es como lo que queda, ¿no? Actualmente, si visitamos lugares de la República, vamos a encontrarnos con esos topónimos y estos son los vestigios, lo que va quedando actualmente de esa escritura que tenemos desde hace milenios. Y pues también mencionar que una parte muy importante sí está en los códices, sí está en internet, sí está en los libros, pero también hay que salir hay muchos museos abandonados, el lugar donde está ahí, ahorita se me fue, Huapalcalco fue un lugar donde creció Seaca Tupiltzin y apenas hace el año pasado creo le dieron el estatus de zona arqueológica, por ejemplo, pero es una zona súper abandonada. Si alguien ha ido, va a ver que está vandalizado, pintarrajeado y demás. Los baños de Nezahualcóyotl también es una zona muy abandonada. En Xochimilco yo no sabía que había como varios lugares donde hay templos, donde hay zonas sagradas, que igual están abandonadas, ¿no? Y pues nadie les pone atención. Entonces, no nada más hay que leer, sí es muy importante, ¿no? Acceder como a esta información, pero es una información que nos cuesta un montón de dinero, pero pues también hay lugares que están cercanos y que si nos damos un tiempo podemos ir a visitarlos y hay mucha información ahí para complementar justamente a través de la red y a través de los libros. Sí. También sensibilizarnos y darnos cuenta que no es un tema de museo, es algo que está muy vivo y que si visitamos a las comunidades todavía se mantienen muchas formas que prevalecen desde hace muchos años. Entonces, hay que estudiar en nuestro lugar local, pero también hay que salir y encontrar lo que estudiamos en esos lugares, ¿no? Y conocer a la gente, abrirnos a platicar con la gente, porque hay gente que todavía sabe mucho y que puede aportarnos cosas, ¿no? Nada más. Omey, te voy a pedir un favor para que cuando toquemos el tema de náhuatl, recuérdanos lo de los topónimos y vuelve a platicarnos sobre cómo se están conservando o perdiendo los topónimos en la actualidad, porque ese es un tema que me gustaría entrevistar a Vicente, ya que ellos tuvieron o tienen una experiencia sobre eso. ¿Ok? Sí, órale. Bueno. Muchas gracias, Luis. Saludos. Chao. Sí, ya después hablamos tú y yo, sí. Bueno, chao. Fin de semana. Fin de semana. Bye. Wow.